este martes se dio a conocer la sentencia del juicio en Londres contra la dictadura cubana por una deuda de 72 millones de euros al grupo de inversores CRF y Limited. Mario Pentón tiene todos los detalles. Mario. Hola, sí, ¿qué tal? El régimen cubano ha intentado mentir presentando la sentencia del juicio en Londres contra el Banco Nacional de Cuba como una victoria de la dictadura, cuando es todo lo contrario. Los tribunales de Londres acaban de reconocer la deuda existente del Banco Nacional de Cuba con este fondo acreedor. Cuba ha lanzado a prensa un comunicado falso en el que dice haber ganado el pleito con CRFI por una deuda millonaria que podría hacer tambalear sus arcas públicas. El grupo de inversores CRF fue reconocido como legítimo acreedor del estatal Banco Nacional de Cuba por una deuda de 72 millones de euros, según la sentencia que emitió este martes el Tribunal de Comercio de las Reales Cortes de Justicia en Londres. A la lectura de la sentencia vemos que CRF, en contra de lo que dice Cuba, ha conseguido demostrar que es un acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba y por tanto le corresponden los derechos de reclamación que ha interpuesto. El documento de 94 páginas asegura que el Banco Nacional de Cuba consintió la cesión de deudas de un banco acreedor del grupo de inversores CRF. Además, desestima la moción de Cuba asegurando que el tribunal en Londres no tenía jurisdicción para juzgar el tema de su deuda. La República de Cuba es, por tanto, inmune a la jurisdicción inglesa y no tiene obligación alguna de responder con su patrimonio ante esta demanda. Por su parte, el régimen cubano desplegó una amplia campaña propagandística para mostrar el resultado del juicio como un logro, al no reconocer el tribunal esta deuda como una obligación soberana del Estado cubano, pero en ningún momento hacen referencia al peso de la deuda, que sigue estando presente. De acuerdo con la sentencia notificada esta mañana, CRF no es acreedor del Estado cubano, lo que significa que la República de Cuba queda fuera del pleito. CRF ve así abierta una posibilidad de una demanda por la totalidad de la deuda cubana que posee unos 1.200 millones de euros. Mientras tanto, con esta sentencia, la reputación crediticia del régimen cubano ha sido pulverizada. En el escrito de Cuba, este país indica que su victoria se debe a que la República de Cuba no sería responsable subsidiario del Banco Nacional de Cuba, que sería considerada una entidad mercantil con la que el gobierno no tendría responsabilidad subsidiaria. Sin embargo, si las deudas adquiridas por el Banco Nacional de Cuba no son asumidas por la República de Cuba, esto puede representar un apunte más para el hundimiento de la economía cubana, pues la fiabilidad de Cuba, tanto en la palabra como en los acuerdos de deuda, serían nula. El litigio comenzó a finales de enero en la Corte de Londres después de que el Fondo de Capitales de Riesgo, fundado en el 2009 y con sede en Islas Caimán, demandase a la isla por considerarse el mayor tenedor de deuda soberana de Cuba. La mentira que Cuba quiere sostener es equivalente a decir que las deudas del Banco de España no son deudas del Estado español. Por supuesto, David Charters, presidente de CRFI, ha emitido una nota de prensa indicando que han ganado el juicio y que lo principal, su condición de acreedor legítimo, ha quedado acreditada. Eso supone que el Banco Nacional de Cuba es acreedor de CRFI sin ambages. Posiblemente Cuba ahora se vea forzada a negociar el pago de una parte significativa de la deuda, pues la declaración de impago por parte del BNC puede ser considerada en círculos financieros como un estado de default del propio gobierno de Cuba. CRF emitió un comunicado en el que califica de fallo histórico la resolución de la justicia británica. Nos complace que un juez principal del Tribunal Supremo inglés haya reconocido a CRF como acreedor responsable y no como un fondo buitre, contrariamente a las aseveraciones cubanas. Esta decisión reafirma nuestro compromiso de realizar negocios de manera ética y responsable, dijo su presidente. Por supuesto, aquí seguiremos informando. Yo soy Mario Pentón. Queden con mucho más en el estudio.